Hola, muy buenas, bienvenidos a Infima Prime. Bien, vamos a realizar las siguientes cuestiones teóricas sobre un ejercicio en el que vamos a tener que definir una serie de conceptos. El primero de ellos va a ser la termodinámica. A continuación deberemos definir el espejo esférico, el movimiento ondulatorio, el efecto Doppler, la electrostática y por último el campo eléctrico. Vamos a comenzar con la termodinámica. Bien, ¿qué podemos decir acerca de la termodinámica? Bueno, pues lo que podemos decir es que es la parte de la física que va a estudiar el intercambio de energía térmica entre sistemas, así como los fenómenos mecánicos y químicos que implican dicho intercambio. Vamos a ver los principios básicos en los que consiste la termodinámica, que serían 4 en concreto, ¿verdad? Comenzaríamos con el principio 0 de la termodinámica. Nos van a decir que si dos cuerpos A y B están a la misma temperatura y el cuerpo B está a la misma temperatura que un cuerpo C, entonces el cuerpo A y el cuerpo C obviamente estarán también, ¿verdad?, a la misma temperatura. Luego vamos a pasar al primer principio de la termodinámica, en el que vamos a decir que es más conocido como el principio de conservación de la energía. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues dado un sistema con una determinada energía interna, si sobre este sistema se realiza un trabajo, vamos a decir que su energía interna cambiará. Además, la variación de energía interna debido al trabajo realizado es lo que se conoce con el nombre de calor. En cuanto al segundo principio de la termodinámica, lo que sería la entropía, bueno, la entropía sería la cantidad de desorden, ¿de acuerdo? Entonces, la entropía de un sistema aislado aumenta con el tiempo, es lo que nos diría el segundo principio de la termodinámica. Y por último tendríamos el tercer principio de la termodinámica, que nos dice que es imposible reducir la temperatura de un sistema cualquiera al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí lo tenemos mediante esta animación. Bueno, pues aquí tendríamos la máquina térmica típica, donde puede observarse la entrada desde una fuente de calor, que es lo que se conoce como caldera, a la izquierda, y la salida de un disipador de calor condensador a la derecha. Dice, el trabajo se extrae en este caso mediante una serie de pistones. Aquí les tenemos, ¿verdad? Bueno, es simplemente un ejemplo de máquina térmica. Vamos a pasar ahora a lo que sería el espejo esférico. Se define como el espejo formado por la superficie que se obtiene al cortar una esfera con un plano. Y vamos a decir que tiene los siguientes elementos. En primer lugar, el centro de curvatura, que se denota con la letra C. Sería el centro de la esfera que contiene a la superficie. Luego tendríamos el radio de curvatura, que se denota con la letra R. Sería el radio de la esfera que contiene a la superficie. Luego tendríamos el vértice, se denota con la letra V. Sería el centro del espejo. Y el eje principal es la recta que une C y V, es decir, el centro de curvatura con el vértice. Por último tendremos el foco, que se denota con la letra F y sería el punto medio del segmento que determinan C y V, esto es, el centro de curvatura y el vértice. También lo podemos definir como el punto donde convergen los rayos paralelos al eje principal, para el caso del espejo cóncavo, o sus prolongaciones para el caso del espejo convexo. Bien, veamos un ejemplo. Aquí tenemos una vela donde podemos ver, por ejemplo, pues el centro de curvatura o el foco, ¿verdad? Una serie de elementos de un espejo esférico. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería el movimiento ondulatorio. ¿Qué podemos decir acerca del? Bueno, pues sería el movimiento que realiza una onda al propagarse por un medio o por el vacío. En los movimientos ondulatorios no se transporta materia, sino únicamente cantidad de movimiento y energía. Además, el movimiento ondulatorio más simple es el propio de las ondas armónicas. Así pues, las magnitudes características de este movimiento van a ser las mismas que las que se corresponden al movimiento armónico simple. Vamos a definir una serie de magnitudes características. Por ejemplo, el periodo, que se denota con la letra T, y es el tiempo que pasa entre oscilación
y oscilación. Tenemos la frecuencia, que se denota con la letra F, consiste en el número de oscilaciones por segundo. Es el inverso del periodo, y de hecho el periodo es el inverso de la frecuencia, son cantidades recíprocas. La frecuencia angular se denota con la letra omega, es el equivalente, a la velocidad angular de movimiento circular, que equivale a 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Luego tenemos la elongación, que sería la posición del móvil en cada instante de tiempo. La amplitud se denota con la letra A, sería el valor máximo de la elongación. La fase inicial, que sería phi sub 0, elongación para t igual a 0, y por lo tanto eso indica la posición inicial del móvil, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el número de onda k, se denota con la letra k, sería el número de veces que se repite la onda en una longitud de 2πm, y sería igual, ¿verdad? Que lo tendremos k igual a omega partido v. Luego tendremos la longitud de onda lambda, sería la distancia entre dos puntos consecutivos que tienen el mismo estado de oscilación y que podemos representar como 2pi partido k. Veamos un ejemplo. Un ejemplo clásico es el movimiento ondulatorio del agua. Bien, vamos a definir ahora lo que sería el efecto Doppler. Sería el efecto que provoca una diferencia entre la frecuencia de una onda emitida por un foco y la frecuencia observada por un receptor cuando el foco emisor y el receptor se mueven uno respecto al otro. Esto lo vamos a ver ahora más claro. El efecto Doppler se manifiesta cuando el observador está en reposo y la fuente se está moviendo, cuando la fuente está en reposo y el observador se mueve, o bien cuando los dos están en movimiento respecto de un sistema de referencias determinado. La relación entre la frecuencia que detecta el observador f sub 0 y la frecuencia de emisión de la fuente f sub f viene dada por la siguiente expresión: f sub 0 es igual a f sub f por v menos v sub 0 partido v menos v sub f, donde v sub 0 va a ser la velocidad del observador, v sub f la velocidad de la fuente y v la velocidad de la onda, que depende únicamente de las propiedades del medio y no del movimiento de la fuente. Ejemplo clásico. Bueno, pues aquí tenemos una animación que ilustra cómo el efecto Doppler provoca pues que el motor de un automóvil, una sirena, pues produzca un sonido más agudo cuando se está acercando que cuando se aleja, ¿verdad? Los círculos de color rosa, o bueno, rojo, ¿verdad?, representan las ondas de sonido en esta animación. Bueno, y luego también me gustaría comentar una cosilla al respecto del efecto Doppler. Para calcular, por ejemplo, los supercúmulos de galaxias, es decir, cómo sabemos que se están acercando o se están alejando. Bueno, pues es lo que se conoce como el corrimiento al rojo o al azul. Es decir, como bien nos dice aquí, corrimiento al rojo o al azul en función del movimiento relativo entre el objeto emisor y el observador. Es decir, cuando se produce el corrimiento al rojo, que es el primer caso, eso significa que la fuente se está alejando de nosotros, mientras que cuando se produce el corrimiento al azul, como es el segundo caso, eso significa que la fuente se está acercando a nosotros. Por tanto, por eso podemos saber cuándo las galaxias se están acercando o alejando. Cuando se estén alejando se producirá un corrimiento al rojo y cuando se estén acercando se producirá un corrimiento al azul. Bien, pasamos a definir ahora lo que sería la electrostática. Bueno, pues sería la parte de la física que va a estudiar pues aquellos fenómenos que estén relacionados con las cargas eléctricas en reposo. Aquí tenemos pues un diagrama, ¿verdad?, una representación del campo eléctrico producido por dos cargas, ¿verdad? Aquí serían del mismo signo, por eso podemos observar que se están repeliendo. En este caso son de signo positivo, pero si las dos fueran de signo negativo también se repelerían, ¿verdad? Y aquí lo que podemos observar es que como son de signo diferente, pues se produce una atracción. Bueno, por último vamos a definir lo que sería el campo eléctrico. Vamos a ver. Sería el campo generado por una carga eléctrica situada en el espacio. El campo se determina con la medida de la intensidad de las fuerzas eléctricas en cada uno de sus puntos. Además vamos a decir que el campo eléctrico es un campo de tipo conservativo. Bueno, ¿y qué es eso de campo conservativo? Bueno,
Un campo conservativo es aquel en el cual el trabajo realizado por una fuerza para trasladar una partícula no va a depender del camino escogido, sino únicamente de las posiciones inicial y final. De tal manera que vamos a obtener que el campo eléctrico, que es el que nos toca, y el gravitatorio van a ser conservativos, pero por ejemplo el campo magnético va a ser no conservativo. Veamos un ejemplo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues esto sería el campo eléctrico producido por un conjunto de cargas puntuales. Aquí tendríamos las cargas, es decir, aquí tenemos 3 cargas, ¿verdad? Y se muestra en rosa la suma vectorial de los campos de las cargas individuales. Esta sería la suma de todas las cargas, y por lo tanto, esa suma de todas las cargas E va a ser igual a E sub 1 más E sub 2 más E sub 3. Es decir, que esta suma de cargas se va a corresponder pues a la suma de E sub 1 más E sub 2 más E sub 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera hemos definido pues una serie de conceptos bastante importantes en física. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y continuaremos con una serie de ejercicios que se corresponden a este examen. Aquí simplemente nos hemos limitado a analizar un poquitín la parte teórica. Venga, un saludo.